Pues ya tenemos aquí la nueva consola de Nintendo, la Nintendo Switch, una apuesta por la versatilidad con la que podemos jugar tanto en casa como en la calle, ya que es la primera consola portátil y doméstica de la historia de Nintendo. Si quieres conocer más detalles sobre esta consola, atento porque la review empieza ahora. Por lo que respecta al cuerpo de la consola, en la parte superior encontramos el botón de encendido y apagado o modo espera, la botonera de volumen, la ranura de ventilación, el conector de jack 3,5 mm para auriculares o la ranura donde introduciremos los videojuegos. En la parte inferior encontramos el conector USB tipo C que utilizaremos para cargar la consola o para anclarla en su base. En los laterales no hay nada que ver, están los dos rieles donde van conectados los mandos Joy-Con. En la parte trasera encontramos el logo de Nintendo Switch, una patilla para mantener la consola sobre una superficie y dos ranuras más de ventilación. En la parte frontal encontramos la pantalla, dos altavoces y un sensor de luz que regulará automáticamente el brillo del panel. Y ya que estamos, vamos a detenernos en la pantalla. Se trata de un panel táctil de 6,2 pulgadas a resolución HD, es decir 1280 x 720, que nos deja una densidad de 237 puntos por pulgada. Sobre el papel no es una cifra muy alentadora, pero realmente cuando la tienes en las manos se nota que es un panel de mucha calidad. En un principio no notas puntos, no notas pixelaciones raras, la pantalla no te pide más resolución, incluso en muchas ocasiones vas a preferir jugar en modo portátil que en la tele. Asimismo, el componente táctil se explota sobre todo en la interfaz de la consola para navegar entre menús y no tanto dentro de los videojuegos, al menos los que hemos podido probar, como por ejemplo Zelda o One to Switch. Por contrapartida, parece que la pantalla trae bastante el polvo y a los 5 minutos que la dejes encima de una mesa notarás que hay bastantes partículas por encima del panel. Es recomendable tener siempre a mano un pañuelito si esto es un problema para ti, aunque cuando enciendes la consola este polvo no se nota tanto. La Nintendo Switch cuenta con tres modos de juego. Uno de ellos es el modo televisión, en el que podemos conectar la consola directamente a su base y de esta sale el cable HDMI hacia nuestra televisión y el cable de la corriente. En este modo la consola corre a 1080, es decir, a resolución Full HD, con lo que vemos un aumento de resolución que también se traduce en alguna que otra pérdida de fluidez comparado con el modo portátil. Jugando a Zelda hemos experimentado algún bajón de frames en según qué momentos donde hay mucho estrés visual en la pantalla, pero nada que pueda impedir su jugabilidad. Por otro lado tenemos el modo sobremesa, con el que podemos sacar la patilla de la consola, dejarla encima de la mesa y jugar con los Joy-Con. Y ya que hablamos de la patilla, cabe destacar que no puedes cargar la batería en el modo sobremesa, ya que el conector USB tipo C se encuentra en la parte inferior de la consola. Al momento de poner el cable verás que se obstaculiza con la mesa o con la superficie donde vayas a poner la máquina. Y por último tenemos el modo portátil, en el que podemos anclar los dos Joy-Con al cuerpo de la consola y jugarla como si fuese una consola portátil. El proceso para pasar del modo televisión al modo portátil es súper rápido. En el momento en el que saquemos la consola de su base ya tenemos la imagen en la pantalla. Al revés no es tan rápido. Cuando cogemos la consola y la ponemos en la base tarda unos 2 segundos hasta que vemos la imagen finalmente en la pantalla de la tele. Diferencias técnicas en los tres modos de juego. En el modo televisión, como hemos comentado antes, la señal sale a 1080 y en los modos de sobremesa o portátil tenemos el de la pantalla que es a 720 como máximo. El sonido puede subir a 5.1 en modo televisión, mientras que en el sobremesa y portátil dependemos de los altavoces de la propia consola, que son estéreo. Tanto en el modo televisión como en el modo portátil se puede apagar la consola al completo. En un principio corrió el rumor de que solo se podía apagar en el modo portátil. Esto no es así, el único inconveniente es que si la apagamos no podemos volverla a encender a distancia con el mando Joy-Con, a diferencia del modo espera. Hablando del modo espera, se trata de un sistema realmente rápido, funciona muy bien. Cuando estás en plena partida puedes entrar en este modo para apagar completamente la pantalla y que empiece a ahorrar batería. Luego, cuando volvemos a él, podemos saltar un sistema de seguridad muy básico, entramos en el menú de la consola y accedemos al juego tal y como lo habíamos dejado antes, como si no hubiese pasado nada. Sabemos que Nintendo no es muy dada a expresar las características técnicas de la consola. En esta ocasión parece que se han soltado un poco y comunican que monta un procesador Tegra de Nvidia y 32 GB de almacenamiento, de los cuales para el usuario se quedan 25,9. Si bien podemos ampliar esto con tarjetas micro SD de hasta 2 TB.
Pero ahora vamos con la joya de la corona, que son los Joy-Con. Los mandos Joy-Con están disponibles en color neón, que básicamente es una combinación de azul y rojo, que en realidad es más tirando a rosa, naranja, o en color gris para ambos mandos. De entrada, en el Joy-Con izquierdo encontramos el botón ZL y L, que son los botones gatillo que se hallan en la parte superior del mando. Por otro lado, en la parte frontal del mando ya encontramos el botón menos, la palanca de dirección o joystick, los botones de dirección y un botón de captura con el que podemos hacer capturas de pantalla o pantallazos del juego que estemos jugando y guardarlas en la memoria de la consola para luego poderlas compartir en redes sociales como Facebook o Twitter. Al momento del lanzamiento de la consola solo se pueden hacer fotografías. Sin embargo, Nintendo asegura que en un futuro este mismo botón también servirá para poder grabar vídeo. Finalmente, en el lateral del mando encontramos los botones SL y SR, que están justo en el riel del mando, así como el botón de sincronización con la consola. En la parte trasera del mando encontramos un botón que no es de acción, simplemente sirve para sacar el mando del cuerpo de la consola o de la correa de seguridad. Luego, en el Joy-Con derecho encontramos también el botón ZR y R, que son los gatillos superiores, el botón más, los botones X, Y, B y A, que son los típicos botones de acción, nuevamente la palanca o joystick, que ahora está situada debajo de los botones de acción, y el botón Home, que serviría para acceder al menú de la consola en cualquier momento. Si lo apretamos una vez, volvemos al menú de la consola automáticamente, y si lo dejamos pulsado, el juego no se interrumpe, sino que aparece una pequeña ventanita donde podemos realizar algunos ajustes, como cambiar el brillo de la pantalla o ponerla en modo espera, aunque esto también depende si estamos jugando en modo televisión o en portátil. Si tienes amigos de 3DS o Wii U, estás de suerte, ya que el Joy-Con derecho también tiene un lector NFC compatible con estas figuras. Nuevamente en los laterales encontramos el botón SR y SL, así como el botón de sincronización, y en la parte trasera el botón para sacar el mando de la consola o de la correa. Hablando de las correas, estas son intercambiables, así que podemos utilizar tanto una como la otra en cualquiera de los dos mandos, y no solo nos aportan seguridad, sino que también nos convierten en más accesibles los botones que están hallados en el riel, de tal forma que cuando utilicemos los Joy-Con por separado tengamos una mayor ergonomía a la hora de tocar el botón sin tener que buscarlo. Nos detenemos en el Joy-Con derecho porque en la parte inferior, solo en el Joy-Con derecho, encontramos una cámara infrarroja. No es una cámara al uso como podríamos encontrar en un smartphone, sino que es una cámara muy básica que es capaz de reconocer formas y distancias. Básicamente se emplea para minijuegos. Pero la cosa no se acaba aquí, porque cada Joy-Con cuenta con una serie de LEDs que nos indica el número de jugador que somos, e incluso cuenta con un sensor giroscópico y un acelerómetro. Pero quizá lo que más llama la atención es su vibración HD. Ambos mandos cuentan con esta tecnología que Nintendo denomina de esta manera, con la que podemos sentir realmente lo que estamos viendo en pantalla. Quizá el ejemplo más claro en el que podemos notar este sistema es en el minijuego de One Two Switch, en el que tenemos que adivinar cuántas bolitas hay dentro de una caja. Para ello tenemos que mover el mando como si el mando fuese la caja y dentro estuviesen las bolas, y realmente notas como si dentro estuviesen esas pequeñas canicas, aunque no deja de ser un sistema de vibración que se reparte a lo largo del mando. La experiencia es positiva, quizá todavía no está tan explotada como cabría imaginar, y se resume a un par de minijuegos dentro del catálogo de 28 minijuegos de One Two Switch, pero sería interesante ver cómo explota esta función tanto Nintendo como las terceras empresas que desarrollen juegos para la consola. Aunque generalmente utilicemos los dos Joy-Con de forma conjunta, en algunos juegos podemos pasarle uno de los dos mandos a un amigo para jugar en modo multijugador. Por ejemplo, juegos como One Two Switch o Mario Kart son compatibles con este modo, de tal forma que no necesitamos tener obligatoriamente un par de Joy-Cons por cada persona. A todo esto le sumamos el soporte para mandos Joy-Con, con el que podemos obtener un modo de juego más clásico en vez de jugar con los Joy-Con suelto. Este soporte también viene incluido con la consola. No es el mismo que venden por separado, ya que el que venden por separado cuenta con un pequeño conector con el que podemos cargar los Joy-Con a la vez que estamos jugando. En este caso simplemente es un soporte de plástico con una pequeña circuitería interior para que se iluminen los LEDs de la batería que le queda a los mandos. La ergonomía de este mando, también conocido como el mando perrito por su peculiar forma, es correcta. La distribución de botones no obstaculiza que no podamos llegar a algún botón que se encuentre alejado. Quizá el que se queda un poco fuera de nuestro rango es el botón de captura de pantalla, pero por lo demás no es un mando con el que vaya a ser incómodo jugar durante largos periodos de tiempo. En cuestiones físicas, la consola en su modo portátil mide 17,2 centímetros de ancho,
10 de alto y 1,4 centímetros de grosor. Eso sí, con los Joy-Con acoplados su extremo más grueso es de 2,84 centímetros, tenlo en cuenta. En términos de conectividad encontramos lo esperable dentro de una consola de estas características: conexión Wi-Fi, Bluetooth 4.1, un USB tipo C como hemos visto antes, dos USB 2.0 que están incluidos en la base y un USB 3.0 que también encontramos dentro de la tapa trasera de la base de carga. Por último, también podemos conectar hasta 8 Nintendo Switch en una Wi-Fi local, el multijugador local. De todo este apartado de conectividad destacaríamos el Wi-Fi, ya que su rango de acción no es que sea muy allá. Estaríamos ante una antena Wi-Fi muy pobre que a pocos metros del router ya no le llega la señal. En resumen, la conexión Wi-Fi está bastante por debajo de la media en lo que vemos en móviles, tablets, etc. Ahora vamos con la batería de la Nintendo Switch, un tema un tanto polémico en esta consola. Sobre el papel tenemos 4310 mAh, lo que Nintendo traduce de 2 horas y media a 6 horas y media dependiendo del juego. En el caso de Zelda tenemos unas 3 horas de autonomía. Bien es cierto que en modo portátil podemos jugar mientras la estamos cargando, ya sea conectada a la corriente o con una batería externa, una power bank. Asimismo, cuando la consola está en su base, esta se está cargando, ya estemos utilizándola o simplemente esté puesta, conectada a la corriente sin jugar. Por otro lado, los Joy-Con también cuentan con batería y para cargarlos basta con dejarlos anclados en la consola mientras está cargándose en su base o en el enchufe en modo portátil. Los puntos a destacar de la batería, por ejemplo, es su carga, que no es demasiado rápida, al menos comparada con smartphones de alta gama que ya empiezan a tener la gran mayoría una carga en una hora o así, ya tienen el 100% completo. Pero bueno, tiene puntos favorables como el que podemos utilizarla mientras se carga. La consola no se calienta demasiado, no se calienta para nada cuando la estamos cargando, sí que se calienta en el modo televisión, pero cuando la estamos utilizando. Luego el drenaje de la batería en el modo espera la verdad es que es bastante óptimo, ya que en 7-8 horas solamente baja un 5%. La experiencia utilizando la Switch ha sido óptima, de hecho introducir los Joy-Con en la consola o introducir la consola dentro de la base no te llevará a ningún problema por muy torpe que seas. Quizá lo que más problema te pueda dar sean las correas, que te tienes que fijar bien de no introducirlas al revés para que no tengas un susto y te cueste sacarlas. En construcción de materiales todo es ergonómico, la calidad es propia de lo que te esperarías de Nintendo. Aquí la firma nipona ha hecho un muy buen trabajo diseñando la Nintendo Switch. Finalmente queda el precio, comentar el precio de la Nintendo Switch. La consola ha salido por 329 €, aunque en muchas grandes superficies lo encontrarás por un poquito menos, quizá por 319. Destacar que viene pelada, viene sin juego. La caja incluye la consola, los mandos Joy-Con, sus correas, el cable HDMI, el soporte para el mando, la base para televisión y el enchufe USB tipo C para la corriente. Para de contar. Si quieres un juego ya tendrás que desembolsar lo que cueste cada uno, que oscila entre los 49 y 59 €. Pues esto es todo sobre la Nintendo Switch, la nueva apuesta de Nintendo que, como siempre en esta empresa, intentan revolucionar el sistema de juego tradicional. Cuéntanos qué te ha parecido el vídeo y cualquier duda que tengas puedes dejarla en la caja de comentarios. Nos vemos.